Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de la vida, y el legado de una de las figuras más destacadas en la lucha por los derechos humanos y la igualdad, Martin Luther King Jr. Nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, fue un incansable defensor de las libertades civiles, y trabajó incansablemente para eliminar las barreras sociales y legales que segregaban y oprimían a los afroamericanos. En el centro de su misión estaba la creencia en la protesta no violenta, una estrategia que adoptó de la filosofía de Mahatma Gandhi, y aplicó al contexto de la lucha estadounidense por los derechos civiles. La visión de King para la nación era de integración, donde los individuos no son juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Los esfuerzos de King por promover la igualdad alcanzaron un momento crucial en 1963, cuando pronunció su icónico discurso Tengo un sueño durante la marcha en Washington por el empleo y la libertad. Las apasionadas palabras de este discurso continúan resonando en todo el mundo, inspirando a innumerables personas en la batalla en curso contra la discriminación. Trágicamente, el compromiso inquebrantable de Martin Luther King Jr. con la justicia le costó la vida. El 4 de abril de 1968, fue asesinado mientras estaba parado en el balcón del Lorraine Motel en Memphis, Tennessee, marcando un capítulo sombrío en el movimiento estadounidense por los derechos civiles. Aunque su vida se vio truncada, el legado de su sueño y su compromiso con la desobediencia civil no violenta siguen vivos. Sus logros aún resuenan, recordándonos el poder duradero del individuo para desafiar y cambiar el curso de la historia. Desafortunadamente, la repugnancia se aferró a esta figura heroica durante su vida, ya que encontró oposición, amenazas duraderas, violencia y la amargura de la discriminación. A pesar de todo, siguió dedicado a su búsqueda de la igualdad, abogando constantemente por la justicia y la paz. El viaje de King y su liderazgo en el movimiento estadounidense de derechos civiles fueron reconocidos en el escenario internacional. En 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo solo el cuarto afroamericano en lograr esta distinción. Este destacado reconocimiento global de sus contribuciones sirvió para catalizar mayores avances dentro del movimiento de derechos civiles. En los años posteriores a la Ley de Derechos Civiles de 1968, más conocida como Ley de Vivienda Justa, King demostró una vez más la amplia amplitud de su defensa al orientar su espíritu incansable hacia cuestiones de justicia económica. Al enfatizar la naturaleza interconectada de la igualdad racial y económica, King pretendía asegurar mayores oportunidades económicas para los afroamericanos. La comprensión más amplia de King sobre la justicia se reflejó en su atrevida crítica de la guerra de Vietnam. En 1967, en la iglesia Riverside de la ciudad de Nueva York, pronunció uno de sus discursos más controvertidos, estableciendo una conexión audaz entre la responsabilidad que requería el esfuerzo bélico, y el abandono simultáneo de la guerra contra la pobreza en Estados Unidos. A lo largo del siglo XX, Martin Luther King Jr. sigue siendo una figura imponente y transformadora en la historia de Estados Unidos. Su metodología de resistencia no violenta, junto con su conmovedora oratoria, trazó el camino del movimiento por los derechos civiles, y amplió significativamente las posibilidades de transformación institucional en los Estados Unidos. El profundo impulso de las palabras y hechos de King en la lucha global por la justicia y la igualdad fue reconocido en 1986. 14 años después de su asesinato, fue honrado póstumamente con la creación de Martin Luther King Jr. Día, ocasión que ahora se celebra el tercer lunes de cada enero. El legado de un líder tan prolífico continúa inspirando a personas de todo el mundo, trascendiendo las barreras de raza, nacionalidad y religión. Sus valientes búsquedas y su firme visión de una sociedad justa han establecido un paradigma duradero y universal para la defensa de los derechos humanos. La adopción por parte de King de cuestiones de justicia más amplias, su decidido compromiso con la pobreza, y su oposición al militarismo apunta a una comprensión de la justicia y la igualdad que lo abarca todo, revelando su visión integral de los derechos humanos. La relevancia actual del sueño de King en el contexto de las desigualdades sociales actuales y duraderas revela el inmenso trabajo que aún queda por hacer. Como sociedad, nos corresponde a nosotros mantener el legado de King promoviendo la igualdad, fomentando la empatía y luchando persistentemente contra todas las formas de discriminación, injusticia y opresión. El peso intelectual y moral de la visión de King y el motor de sus acciones no violentas se resume en su fundamental discurso Tengo un sueño de 1963. En él, expone un modelo poderoso y profundamente esperanzador para una sociedad en la que la justicia y la igualdad deben ser el orden natural. La influencia duradera de Martin Luther King Jr. proporciona un marco esencial a través del cual examinar la lucha y el progreso contemporáneos. Si bien los avances son evidentes en algunas áreas, las disparidades alarmantes y los desafíos persistentes continúan comprometiendo la justicia y la igualdad en nuestra sociedad. Por lo tanto, el trabajo de Martin Luther King Jr. y sus innumerables colegas y aliados dentro del movimiento de derechos civiles aún está lejos de terminar.
Hay un llamado a la acción para todos aquellos que creen en su sueño y su potencial realización. Como hemos trazado hasta ahora en nuestro examen en profundidad, las palabras resonantes y el impacto inconmensurable de la vida y obra de King persisten, actuando como un faro en la búsqueda continua de una sociedad más justa, igualitaria y armoniosa. Al reflexionar sobre el ilustre viaje de Martin Luther King Jr., uno puede apreciar la profundidad profunda de su carácter, y la resonancia duradera de sus comentarios sucintos pero conmovedores que continúan informando e inspirando a los líderes contemporáneos y las narrativas de justicia social. Fue al mismo tiempo un erudito y un profeta, en el nexo entre Dios y la historia, sentando las bases para una sociedad más unificada y equitativa frente a la discriminación, el antagonismo y la creciente resistencia. Mientras navegamos por un mundo marcado por la discordia, la división y el descontento, las lecciones y legados de Martin Luther King Jr. tienen una relevancia significativa en nuestra aspiración colectiva de una sociedad que propugne la armonía, la inclusión y el respeto mutuo. Para garantizar el progreso social y honrar la vida de King, no podemos permitirnos la complacencia de la indiferencia. Debemos esforzarnos ardientemente y dirigirnos colectivamente hacia la creación y el mantenimiento de sociedades justas, igualitarias y compasivas para la posteridad, un mundo que reconozca y respete debidamente los derechos humanos y la dignidad humana, tal como King había soñado. Las reverberaciones del compromiso inquebrantable de King con la causa no se limitan a los anales de la historia. Su visión se encuentra en el corazón de numerosos movimientos sociales contemporáneos, desde Black Lives Matter hasta Gato Metoo, donde los individuos encuentran fuerza y estrategia en su enfoque y su mensaje. El compromiso de King con la no violencia como estrategia sigue siendo singularmente instructivo, particularmente frente a los muchos desafíos complicados y las diversas formas de lucha social actuales. Al defender su espíritu, impulsamos el movimiento de derechos civiles, y amplificamos su legado para las generaciones venideras. Al reconocer y reafirmar nuestra dedicación a los sueños de King y su legado, reconocemos que no solo estamos honrando a una figura histórica, sino que estamos contribuyendo a una visión colectiva de amor, justicia e igualdad para toda la humanidad, avanzando en el curso de la humanidad. Sí mismo, al final, Martin Luther King Jr. dejó un impacto monumental transformando la textura de la sociedad estadounidense. Su incesante compromiso con la justicia trastornó las arraigadas modalidades de discriminación racial, ofreciendo un modelo notable para afirmar la humanidad y promover el potencial de civilización. En la vida del Dr. King y en su continua batalla por la justicia, nos encontramos con la fuente de una forma superior de práctica democrática y afirmación cívica, una fuerza potente que une a los individuos y las sociedades hacia un destino compartido de respeto mutuo, cooperación y reconocimiento del valor inherente e igualdad de todos los seres humanos. Puede que hayamos llegado lejos en nuestra lucha contra la injusticia y la desigualdad, pero el legado de Martin Luther King Jr. es un recordatorio de que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Mientras continuamos con su trabajo inconcluso, que permanezcamos firmes e implacables en nuestra búsqueda de una sociedad basada en la justicia y la igualdad para todos. De hecho, su legado surge en medio de los continuos esfuerzos de individuos y organizaciones que luchan contra la discriminación y la injusticia. El poderoso eco de su voz suena más fuerte, lo que obliga a la próxima generación de defensores a emprender los asuntos pendientes del pasado y luchar por el futuro. Al final, es una verdad tácita que el largo camino hacia la construcción de una sociedad equitativa no será inmediato. Estará plagado de desafíos, obstáculos y reveses. Sin embargo, si hay algo que podemos aprender de Martin Luther King Jr., es el espíritu infatigable de resiliencia y esperanza lo que impulsa un cambio real. Puede que su discurso haya quedado en silencio, pero su espíritu sigue vivo y continúa demostrando que una persona, armada con coraje, convicción y compromiso con la no violencia, puede realmente cambiar el mundo. ¿Y no es ese el mayor legado de todos?